El petróleo crudo es una de las 10 materias primas más comercializadas en todo el mundo. Estamos hablando entre el acero, la soya, el hierro, el maíz, el oro, el cobre, el aluminio, la plata. Y los países cuya principal fuente de ingresos proviene de este recurso son conocidos como petroestados. Este término se le da a este tipo de estado donde las exportaciones de petróleo representan al menos un 40% total de sus exportaciones y alrededor del 10% del PIB, el Producto Interno Bruto. Y debido a la alta dependencia de este recurso, el impacto del petróleo en la economía de estos países es bastante alto. El crudo es una de las materias primas con más demanda en todo el mundo, ya que como sabemos se puede refinar para poder obtener productos como la gasolina, el diésel, lubricantes y muchos petroquímicos usados para la elaboración de plásticos, entre otros. Sin embargo, debemos resaltar que el hecho de poseer petróleo no es la única característica que convierte a un país en petroestado. Y como les explicaré más adelante en este video, la calidad de las instituciones de los petroestados es bastante baja y además suelen estar gobernados por regímenes que son considerados autoritarios o poco democráticos. Ahora, ¿quién lo determina de esa forma y por qué? Eso sería tema para otro video. Algunos ejemplos de petroestados son Azerbaiyán, Angola, Guinea Ecuatorial, Irán, Kazajistán, Rusia, Arabia Saudí, Sudán, entre otros, Venezuela también. Mientras que por otro lado se tienen países como Estados Unidos o Noruega que no se consideran petroestados porque a pesar de que producen petróleo, su economía está más diversificada y este recurso no es su fuente principal de ingreso, aunque no deja de ser importante. Ahora, la paradoja de la abundancia de recursos explica que cómo la dependencia de los recursos naturales desvirtúa las prioridades políticas y educativas de un país. Y es que, según los analistas internacionales y geopolíticos, existe una relación inversa entre la abundancia de recursos naturales, especialmente mineral y el petróleo, y el crecimiento de la nación. La teoría de la maldición tiene una dimensión económica y otra política. La económica hace referencia a los resultados negativos de crecimiento y desarrollo asociados a ciertos minerales y a la explotación de petróleo. Y por otro lado tenemos la dimensión política, que explica cómo la riqueza de recursos naturales, que en este caso en particular nos referimos al petróleo, tiende a afectar negativamente a la gobernanza de un país, de alguna manera influyendo en la calidad de las instituciones y los altos niveles de corrupción. Y en el plano económico cabe destacar que los petroestados, aunque parezca irrisorio, suelen mantener altos niveles de pobreza. Las oportunidades de difusión tecnológica son bastante limitadas, al igual que el desarrollo de infraestructuras. Sin embargo, tenemos que tomar en cuenta y entender que no es la producción de petróleo en sí misma lo que desencadena los malos resultados económicos, sino que lo hace a través de unos mecanismos específicos que también vamos a ver a continuación en este video. Acompáñame en este video que te aseguro te va a abrir la visión más allá del entendimiento que hasta los momentos tenía sobre este tema. Participa en este video dejándome tu comentario, suscríbete que es totalmente gratis y apóyanos con tu like. Igual comparte esta información. Soy Eben P y estás en Hello. ¿Cuál sería la causa por la cual los petroestados son petroestados? Bueno, vamos a hablar de tres motivos: la teoría del mal holandés, la volatilidad de los precios del petróleo y por supuesto de la renta. Con respecto a la teoría conocida como el mal holandés, esta teoría explica cómo las ganancias del petróleo pueden perjudicar a otros sectores económicos al hacer subir el tipo de cambio real de la moneda del país. Esta teoría surge en la década de los 60, cuando los ingresos de divisas de Países Bajos aumentaron considerablemente, esto a consecuencia del descubrimiento de grandes yacimientos de gas natural. Esto fue por Sloterem, al norte de Holanda, y como resultado del incremento de ingresos de divisa, el florín, que es la moneda neerlandesa, se apreció, es decir, aumentó su valor, perjudicando de esta forma la competitividad de las exportaciones no petroleras del país. Así que en el caso de los petroestados, las exportaciones de petróleo aumentan a expensas de las exportaciones no petroleras, y debido a la elevada demanda de petróleo, el tipo de cambio del país aumenta su valor, y al tener un tipo de cambio muy alto, las importaciones se vuelven más baratas. Es decir, que si el precio de la divisa de mi país es más alto que la divisa del país vecino, al realizar el cambio de una moneda por otra,
El país que posea la divisa de menor valor sale beneficiado porque recibe más cantidad de dinero del otro país al convertir su moneda. Así que los petroestados se enriquecen y compran muchas importaciones, lo que lleva a que el sector industrial nacional tiende a desaparecer, lo que se conoce como desindustrialización, que es un proceso de cambio social y económico causado por la desaparición o reducción de la capacidad o actividad industrial de un país o región, especialmente de la industria pesada o manufacturera. Y es por eso que absolutamente todo excepto el petróleo proviene del extranjero. A su vez, la industria del petróleo conlleva a bajos niveles de empleo, bajos niveles de progreso tecnológico y escasos vínculos de conocimiento con otras industrias. Y a su vez hace que estas naciones sean petrodependientes o volátiles a la fluctuación de los precios del petróleo. Y esta volatilidad influye sobre la forma negativa sobre la disciplina presupuestaria, el control de las finanzas públicas, la inversión en planificación estatal, la renta, la distribución y por supuesto en la lucha contra la pobreza. Y en relación al empleo, el petróleo no se traduce en creación de puestos de trabajo debido a su gran necesidad de maquinaria de producción. Y por último, las rentas, que hacen que los estados rentistas sean ineficientes, ya que la influencia económica y el poder político están especialmente concentrados. El estado rentista es un término usado en la política para designar a países cuyos ingresos derivan de la actividad económica no productiva, generalmente de la extracción de petróleo. Y este tipo de estados por lo general desarrolla mucha corrupción en el sistema entre altos funcionarios y personas del sector privado, por lo que los límites entre lo público y lo privado son muy difusos y la búsqueda de renta es alta. Y a la hora de las subvenciones, contrataciones o asignaciones se conceden mayormente, por no decir totalmente, por razones políticas y no económicas ni por capacidades. Y se preguntarán cuáles serían las consecuencias de estos fallos en la economía de los petroestados. En primer lugar, el mantenimiento de la pobreza y el malestar social. Los países petroleros tienen por lo general altos índices de pobreza, mala atención sanitaria, altos índices de mortalidad infantil y desnutrición y baja esperanza de vida y malos resultados educativos. Cabe destacar que casi todas las relaciones de dependencia de los productos básicos están asociadas a la pobreza, pero la del petróleo es mucho mayor. Y otra de las consecuencias son los cambios de la estructura de la sociedad. Los extranjeros se convierten en la fuerza social dominante, especialmente al principio porque tienen capital y recursos necesarios para explotar el petróleo, lo que frena la creación de compañías nacionales. Los grupos económicos capitalistas nacionales se concentran en monopolios u oligopolios que dependen de la renta del petróleo y de los acuerdos del poder político. Aunque las clases profesionales pueden estar suficientemente cualificadas y educadas, tienen pocas oportunidades de trabajo durante los ciclos de crisis. Así que esto genera intensas tensiones sociales y generacionales, especialmente en las zonas urbanas. La dependencia del petróleo muestra las tasas más rápidas de migración del campo a la ciudad debido a las expectativas exageradas. Y la última de las consecuencias es la inestabilidad política. El gasto del petróleo en el clientelismo y la distribución popular de las rentas hace que las necesidades básicas estén cubiertas, por lo que la población se vuelve políticamente inactiva, obediente y leal. Además, la dependencia del petróleo está asociada a gasto militar y a la creación de aparatos represivos. La renta de petróleo ayuda a los regímenes a consolidarse y les permite perdurar durante mucho tiempo y en periodos de crisis, aunque se enfrenten a más protestas cuando el ingreso del petróleo cae. En otras palabras, existe fuerte evidencia de que los altos niveles de riqueza petrolera ayudan a los regímenes autoritarios y a gobernantes para protegerse de las presiones democráticas. Así que la riqueza no consiste en tener grandes posesiones, sino en tener pocas necesidades.